buenas noches, colegas, amigas y amigos que nos acompañan de manera presencial en este importante evento y también a través de nuestro Facebook Live que hoy tenemos activado para, de verdad, un evento muy esperado que tenemos para esta noche, en el cual vamos a adentrarnos en un tema importantísimo, un tema vital hoy en día en este foro: publicidad política en tiempos de campaña, estrategias, límites y ética. Un tema supremamente vigente. Sabemos que por la resolución 4190 E8-2025 del Tribunal Supremo de Elecciones, que ajustó los alcances de la prohibición de las restricciones para la publicidad estatal a jurisprudencia internacional, que hoy en día es un tema de muchísima vigencia y muchísima importancia para todas las personas que nos acompañan tanto de manera presencial como en línea. Este foro es organizado por la Fiscalía del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, Colper, y por eso voy a darle la bienvenida a don Diego Coto Ramírez, que es el fiscal del Colper, quien les va a dar las palabras de bienvenida. Bueno, muy buenas noches. Solo Marisabel y yo quisiéramos darles la gran cordial bienvenida a todos los que vinieron hoy de forma presencial, pero también a todas las personas que se están conectando a través del Facebook para participar en este evento que hemos diseñado especialmente para la población en general. Gracias a don Jorge, a don Mario, a don Andrei y a doña Diana por decir sí hoy, porque hoy es decirle sí a la democracia y ustedes están haciendo democracia. Así que muchas gracias y con esto abrimos la actividad. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos y saludarlas. Estamos a menos de 70 días de las elecciones del 26 y hay una verdad incómoda que debemos enfrentar hoy y que es cierta no solo para nuestro país. La forma en que entendíamos la democracia está bajo ataque. Ya no estamos solo ante una competencia de jingles y vallas publicitarias. La batalla electoral se libra en trincheras digitales, a menudo desde el anonimato, con granjas de troles, inteligencia artificial y estrategias diseñadas no para debatir ideas, sino para destruir reputaciones. Los signos de los tiempos nos dicen que para las próximas elecciones no nos enfrentaremos simplemente a una saludable competencia de propuestas y visiones de país, sino que entraremos en una lucha por la atención y la percepción de la realidad muy predeterminada ya por la movilización de afectos, emociones y sentidos de identidad. Así que la pregunta de esta noche no debería ser solo ¿qué es legal y ético? Los invito también a que aprovechemos y las invito para que cuestionemos si nuestra convivencia democrática podrá sobrevivir la próxima campaña. Gracias por acompañarnos virtual o presencialmente en este espacio del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica. El objetivo es que analicemos con profundidad un tema especialmente sensible en las democracias modernas, la publicidad política en tiempos de campaña, y lo confrontemos con la ética, esa importante posición, si se quiere, personal más que social, que no es un adorno para tiempos de paz, sino que se erige cada vez más como el cinturón de seguridad para esta turbulencia que se avecina en el viaje en cuyo carro estamos ya montados. Hoy convivimos con estrategias híbridas que combinan producción audiovisual tradicional, narrativa emocional, microsegmentación digital y operaciones de comunicación en tiempo real. Analizar esta evolución no es un ejercicio meramente académico, sino una necesidad democrática. Cuanto más compleja se vuelve la comunicación política, más urgente se vuelve comprender sus impactos, sus límites y sus riesgos. Este cambio trae consigo tensiones inevitables entre estrategia, ética y regulación. ¿Cómo puede lograrse un equilibrio entre las funciones de persuadir y movilizar, hacerlo con
con respeto al electorado y transparencia y veracidad en los mensajes, y cumplir a la vez con el marco regulatorio del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Dónde termina la creatividad legítima y empieza la manipulación emocional? ¿Cómo protegemos al electorado ante la publicidad engañosa y la desinformación? Estas son preguntas fundamentales para las que quisiéramos encontrar respuesta esta noche. Para eso nos acompañan 4 especialistas a los que les doy la bienvenida: Diana Kuhlman, Andrei Cambonero, Mario Quiroz y Gustavo Araya, quien nos acompaña de forma virtual. Antes de iniciar el foro, quiero explicar brevemente la dinámica de la sesión. Cada panelista contará con 15 minutos como máximo para su disertación, de forma que desarrolle con amplitud su perspectiva sobre los ejes temáticos que hemos planteado esta noche. Una vez que concluyan las 4 intervenciones, abriremos un espacio para comentarios y preguntas del público presente en el auditorio y quienes nos acompañan por la transmisión vía Facebook. De esta manera buscamos construir un foro interactivo con participación amplia y con una conversación que enriquezca no solo el análisis académico o técnico, sino también el debate público sobre la publicidad política en Costa Rica. Sin más preámbulos, damos inicio al foro con el tema Marketing político versus propaganda, diferencias conceptuales y éticas, a cargo de don Mario Quiroz, quien nos ayudará a delimitar cuándo estamos ante persuasión legítima y cuándo ante prácticas que atentan contra la integridad del debate público. Don Mario es analista, abogado y consultor especializado en estrategia. Su enfoque es asesorar en la toma de decisiones en entornos de alta complejidad. Mediante la construcción de escenarios y la evaluación de riesgos y oportunidades, realiza análisis de las transformaciones del poder a escala global y local para explicar cómo éstas impactan directamente en el futuro del entorno político, institucional y empresarial. Muchas gracias, don Mario. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias al colegio, muchas gracias a todos los que acompañan en el panel. Empiezo el cronómetro, Jorge, para que antes de que me saque tarjetas amarillas y rojas. Bueno, agradecerles mucho esa presentación que hizo Jorge sobre mí. Yo creo que es casi que propaganda y no marketing, ¿verdad? Y bueno, nos toca, el tema es marketing político versus propaganda, y ya se fue la presentación. Pero, a ver, yo quisiera que no nos quedáramos en una discusión académica. La discusión es importante, ¿verdad? Esto afecta cómo se diseñan las campañas, pero afecta cómo se informa a la ciudadanía y también cómo todos, como comunicadores o como receptores, interpretamos y tenemos que cuestionar los mensajes políticos, que es parte de un ejercicio democrático válido y sano, ¿verdad? Y en esto tenemos un entorno en que tenemos una enorme saturación de mensajes, nos está llegando mensajes ahora por todo lado. Estos aparatitos son una enorme bendición, pero al mismo tiempo son una enorme maldición. Ahora lo conversábamos, antes uno llamaba y decía: don Mario, no, se fue de vacaciones, bueno, llamo en una semana. Ahora lo bombardean a uno por WhatsApp, los grupos de WhatsApp le está llegando información. Entonces creo que eso es un factor. El otro, entre esa saturación de mensajes, no es fácil, incluso para todos nosotros que creo que somos personas que estamos muy activas, que nos interesamos, no es fácil distinguir qué es información, qué es marketing y qué es pura propaganda. Y bueno, ahí hay un tema de responsabilidad ética, y esa responsabilidad ética es tanto del comunicador, usémoslo en términos genéricos, como del receptor. No puedo empezar a hablar de esto sin pasarlo por el filtro de que tenemos un nuevo ecosistema de comunicación muy distinto al de hace 10 años, muy distinto al de hace 20 y ni qué decir del de hace 30, ¿verdad? Tenemos un mapa muchísimo más complejo,
ahora hay influencers políticos. La campaña última de Estados Unidos, eso de los podcasts fueron el elemento de comunicación más importante. Los podcasts hay, aquí lo apunté, YouTube, TikTok, Telegram y no sé qué otras redes, Snapchat. Esto me lo dio mi hijastra ayer porque es ya redes que yo ni uso, ¿verdad? Pero claro, el cambio ahí es que circulan una enorme cantidad de mensajes sin el filtro riguroso editorial que teníamos hace 10 o hace 20 años, gracias a los medios de comunicación. ¿Y qué implica eso? Bueno, las fronteras se van corriendo entre información, opinión, marketing político y propaganda. Crecen mucho los mensajes segmentados, microdirigidos. No todos estamos recibiendo la misma información, que eso es un factor importantísimo cuando evaluamos esto. Y 3, esos 2 factores hacen que aumente el espacio para propaganda disfrazada de contenido espontáneo o de entretenimiento. Y claro, también no lo voy a poner todo en negativo, esto abre oportunidades interesantes desde el punto de vista de marketing político. Se puede conectar mejor con mejores públicos si se saben hacer las cosas, ¿verdad? Y ahí está el papel de los comunicadores para que volvamos a tratar de identificar todos los que tenemos alguna voz, sea institucional, como el caso de Andrei, en la academia, desde el análisis, desde lo profesional de ustedes, para que volvamos a identificar qué es lo que es útil para la democracia. Y bueno, empecemos por qué debería ser marketing político, y subrayo el debería, porque todo esto al calor de una campaña es otro tema en el que se van cambiando las cosas y las fronteras todavía se van borrando más. Entonces, yo lo que diría es que el marketing político es un conjunto de estrategias, de métodos y herramientas que podemos usar para conocer a nuestra ciudadanía, a nuestro público, poder diseñar estrategias o propuestas para ese público y comunicar para ganar confianza. Y en el fondo, y esto es importante, busca persuadir, pero busca persuadir para una decisión de voto. Si nos vamos a la propaganda lo que hace es influir, pero la persuasión es distinta, porque hay que decirlo, son mensajes muy simplificados, son mensajes muy emocionales y con muchísima frecuencia, por no decir que en el 99.99% de los casos, con base en información distorsionada y sesgada, ¿verdad? La propaganda esto sí hay que ser justos, cuando hacemos un arco histórico lo encontramos tanto en sistemas democráticos como en otro tipo de sistemas, ¿verdad? Entonces, más autoritarios, pero lo cierto es que ha sido un recurso que se ha usado siempre. Incluso hay que decirlo que hemos convivido en eso, y en campaña, tristemente, cuando las campañas, todos los que aquí han participado, que estoy seguro muchos en campaña, por más que hablemos de una campaña democrática, ya al calor del fuego de ahí en enero, ya la frontera empieza a irse, y si no me están dando los números y el candidato ve que lo que era marketing político no le está dando y le proponen una alternativa que va a ser propaganda, rápidamente la va a adoptar, y eso nos lleva a una discusión posterior sobre los límites éticos. Y aquí, bueno, eso es, y quisiera recalcar esas diferencias comparativas. El objetivo del marketing político es el ciudadano como una persona que decide, y ojo, no necesariamente es un elector. En el caso de la propaganda, es el ciudadano no como persona, sino como parte de un grupo que se quiere movilizar, ¿verdad?
En el primero, el marketing, el tono es programático, argumentativo. En el otro es emocional y polarizante. Ese es el objetivo. En el marketing debería ser el énfasis la relación con la verdad. En el otro, la relación con la verdad es oculta, exagerada. Y en el marketing político la transparencia es la fuente visible. Del otro lado es la fuente opaca, ¿verdad? Y aquí, como Jorge ahorita me empieza a sacar luces amarillas, yo trataría de resumirlo. Podríamos hablar de muchísimos principios éticos, pero cuando hablamos de una dimensión ética, la pregunta que se hace en campañas es muchas veces ¿funciona o no funciona? Es muy utilitaria. Yo creo, y aquí lo hablábamos con alguien, y creo que Jorge lo decía bien, yo creo que si partimos de una perspectiva ética, la pregunta no debería ser solo si funciona o no funciona. La pregunta debería tener un adendum que es ¿a qué costo? ¿A qué costo democrático? Y podría hablar de esto porque vieran que lo he pensado mucho en mi vida profesional, y entonces podría hablar de muchos principios. Voy a hablar de 3 y me pueden acusar de que lo estoy sobresimplificando, sí, pero creo que esto debería ser así para que sea sencillo para todos. Y el primer principio ético para mí debería ser no hacer daño. Los mensajes no deberían incitar al odio o a la violencia, los mensajes no deberían estigmatizar o etiquetar grupos, y los mensajes deberían estar pensados con el impacto que pueden tener a largo plazo. Entonces, ahí creo que caben, cuando uno está diseñando y trabajando en una campaña, hacerse preguntas válidas de ¿estoy incrementando injustificadamente un sentimiento negativo? ¿Estoy normalizando desinformación o teorías conspirativas, para ponerlo? Entonces, muy sencillo, no hacer daño. ¿Cómo no hago daño? ¿Cómo construyo? Segundo principio, veracidad. Suena casi que básico. La ética en la comunicación no exige mensajes neutrales, ojo, pero sí mensajes honestos, y eso es muy diferente, ¿verdad? La neutralidad puede llevar firmeza, puede llevar fuerza, puede llevar disrupción, pero debería llevar honestidad. Y ahí se puede seleccionar qué encuadre le quiero dar a mi comunicación, pero sí que deberíamos evitar no inventar datos, no atribuir intenciones falsas a quien tengo enfrente, y no usar montajes, deepfakes y cosas engañosas, ¿verdad? Y el tercero, que para mí es tal vez de los más importantes, es respetar la autonomía ciudadana y respetar al ciudadano y al votante, ¿verdad? Una comunicación ética en una democracia tiene que respetar un principio de que la ciudadanía tiene que elegir libremente, con información suficiente y con información contrastable. La propaganda más problemática es la que busca evitar que la persona, voy a decirlo distinto, que busca evitar que el ciudadano piense. Ahí es donde ya estamos del lado de propaganda, de publicidad. Si quiero que el ciudadano no piense, que tome decisiones informadas por sí mismas, ahí muy probablemente estemos en presencia de propaganda. Y bueno, yo creo que todos los que de nuevo tenemos alguna voz, alguna responsabilidad en comunicación, sea ustedes como profesionales, que tengamos el honor de que ustedes nos inviten también, cuando vamos a decir algo, tenemos que cumplir 3 pasos muy sencillos. Verificar el dato, el contexto, las fuentes, esto ustedes lo saben mejor que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Distinguir cuando lo que vamos a decir de nuevo
si vamos a caer del lado del marketing, si vamos a caer del lado de la propaganda, y ser transparentes con las audiencias. Y esto lo digo porque vamos a empezar ya a ver algo que no tuvimos la campaña pasada, en esta creo que lo vamos a empezar a ver, que son influencers políticos. Entonces, como parte de lo que tendrá que el tribunal, que no es sencillo, porque esto es una tarea muy complicada y se ha hecho un esfuerzo de actualizar normas de regulación de propaganda, que eso siempre va a causar un crujir de dientes, pero así como le exigimos a un influencer que promueve un restaurante o un hotel que diga que es pagado, deberíamos exigirle a un influencer político si dice que es pagado. Es lo mismo, porque debemos tener esa transparencia, ¿verdad? Y voy a decir de nuevo, ¿por qué importa esto? Bueno, ¿por qué importa? ¿A quién le estamos hablando realmente? Este es el checklist que deberíamos tener. ¿Quién le está hablando realmente un mensaje? ¿Le está hablando, es clara la fuente o se está disfrazando detrás de otras intenciones? ¿Qué me está pidiendo ese mensaje que sienta? ¿Está predominando el dato? ¿Está predominando la emoción? ¿Podría el receptor tomar una decisión informada con esto? Si la respuesta es que no, muy probablemente estemos en presencia de propaganda. Y por último, yo creo que esto es lo más sencillo. Si esto lo hiciera mi adversario, yo lo criticaría o lo consideraría legítimo. Ese es un buen test ético. Si somos capaces de hacer estas preguntas de forma sistemática y de empezar a distinguir esto, creo que vamos a tener una comunicación política más honesta y a una ciudadanía mejor informada, incluso en ese sistema lleno de ruido y en una democracia que en estos momentos está en un momento de transformación, incluso de sus propios paradigmas. Y Jorge, cumplí con 14 minutos 42 segundos. Excelente, muchísimas gracias. Mucho gusto. Bueno, no hicieron falta las tarjetas que anunciaste. No, ya sabía que venían. Muy bien, muchísimas gracias, Mario. Temas realmente relevantes sobre el costo de la no ética, ¿verdad? Y ese creo que es uno de los grandes cuestionamientos que tenemos que hacernos. ¿Cuánto nos cuesta no ser éticos como sociedad y cuánto podríamos estar perdiendo cuando arriesgamos o ponemos en juego esa conducta adecuada y necesaria de controlar? El otro tema que me parece muy interesante, digamos, y que me provoca lo que nos cuenta Mario, es sobre y lo he estado pensando y mucho, digamos, en preparación de esta moderación, el tema de la responsabilidad de quien emite el mensaje. No se queda solamente en eso, en el mensaje, sino también debemos pensar en qué provocamos con el mensaje que damos, qué estamos generando en la sociedad alrededor de esto. Y ese es otro cuestionamiento que entonces, antes de darle incluso un reposteo o dar un like a un mensaje sobre cualquier cosa, también como, no solamente como emisores, sino también como prosumidores, si queremos verlo de esa forma, como replicadores de mensajes, que al final cada uno de nosotros se ha ido convirtiendo también en un coeditor de los medios. Cuando replicamos lo que los medios publican, pues también tenemos esa responsabilidad como electorado, como ciudadanía, que cumplir, y que también deberíamos entonces empezar a hablar de una ética del ciudadano electoral. Pero bueno, vamos a dar paso ahora a escuchar a Gustavo Araya, quien tenemos online. No va a participar. Ah, qué pena. Ok. Lástima, que era una conversación que íbamos a tener muy interesante con él sobre publicidad engañosa, manipulación emocional, desinformación, poniéndonos un poco, digamos, en el contexto más específico de lo que nos comentaba Mario. Pero bueno, genial que podamos tener más tiempo para que entonces lo comentemos entre nosotros igual. Entonces, te puedo volver 15 minutos, sí. Súper. Vamos a escuchar entonces
quisiera, habíamos hecho, digamos, una previsión de un orden de expositores, pero quisiera que escuchemos ahora a don Andrei Cambronero, quien nos hablará sobre el tema de regulación y fiscalización del TSE, de forma que una vez establecido ese otro marco legal, regulatorio, pues podamos entrar en el planteamiento sobre temas de producción de mensajes, creatividad y demás. La intención es que con don Andrei pues entendamos temas de enfoque de tiempos, financiamiento, límites en materia de publicidad política. Don Andrei es doctor en Derecho, director del despacho de la Presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Gracias, don Andrei. Buenas noches a todos y todas, a mis compañeros y compañera de panel. Siguiendo la buena práctica de don Mario, aquí tengo también yo mi tiempo que iré siguiendo. Vamos a ver, cuando uno empieza su andadura por las facultades de Derecho, estudia, como en toda disciplina, las teorías o referentes teóricos que sustentan ese campo disciplinar. Y en el derecho hay una que es bastante fuerte o significativa, que es el positivismo. De hecho, la mayor parte de personas conocen a las personas abogadas por el positivismo. Y uno de los principales ejes fundacionales teóricos es la división entre la ética y el derecho. Aunque evidentemente sabemos en la práctica que el derecho abreva en la fuente de la ética o de la moral social, porque las normas tienen que recoger cuál es ese margen axiológico de la respectiva sociedad. De hecho, los griegos tenían muchas palabras para muchos términos y fenómenos, y una de esas era el tadeonta, que es lo que corresponde. La persona tiene que hacer siempre lo que corresponde, más allá quizás de las reglas. Digo esto como introducción porque Costa Rica irá al proceso electoral 2026 con las normas de propaganda de 1953. Si bien es cierto, se han dado algunos ahormamientos de ese marco normativo vía jurisprudencial, tanto de la Sala Constitucional como incluso de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y evidentemente de la autoridad electoral. Lo cierto es que en esencia seguimos con las reglas de comunicación propagandística de mediados del siglo anterior. Y pese a que han existido intereses y además iniciativas concretas para tratar de traer a valor presente esas normas, como por ejemplo el proyecto que se presentó en el año 2023, en marzo de 2023, sobre nuevas formas de propaganda, así llamado, no ha tenido aprobación en la Asamblea Legislativa, así como tampoco un proyecto que ese sí fue más reciente y no sale del Tribunal Supremo de Elecciones, sino es trabajado de manera conjunta a petición de varias diputaciones sobre la inteligencia artificial en propaganda político-electoral. Pues bien, el otro punto es diferenciar cuál es el rol que yo como profesional en comunicación, en el caso de ustedes, desempeño, porque las regulaciones y las pautas no son las mismas si yo soy un comunicador institucional, a propósito que en la introducción se mencionaba la muy mentada resolución 4190 de junio de este año. También tengo que tener en cuenta que no es lo mismo si yo soy un comunicador o alguien del equipo de campaña de una agrupación política o finalmente si trabajo para un medio de comunicación. Con esa división, digamos, más comprensiva, pedagógica, voy a tratar de cumplir con el encargo de señalar ese marco normativo. En el caso de los comunicadores y comunicadoras institucionales, a partir de la resolución 4190 se ha dado una serie de consultas ante el Tribunal Supremo de Elecciones sobre campañas de diversos productos, actividades, entre otras, por ese ajuste jurisprudencial que se hizo a mediados de este año. Como se ha comunicado de manera insistente, la regulación sobre la comunicación de las instituciones públicas data de 1996. En 1996 se aprueba un paquete de reformas importante a la legislación de 1952, al Código Electoral de la época, que seguía rigiendo para 1996 y rigió hasta 2009. En el 96, entre otros cambios normativos, ya en fase de plenario se incorpora una norma que es la que de manera
casi que idéntica se replica en el Código Electoral de 2009, que es el que nos rige, y es el artículo 142 actual, y es el que prohíbe a la institucionalidad pública desde el día siguiente a la convocatoria de elecciones y hasta el propio día de las votaciones, divulgar obra pública realizada, exaltación de logros de gobierno y las imágenes de las jerarquías de las diversas instituciones. Esta norma aplicó en los procesos electorales, en los 7 procesos electorales presidenciales anteriores y rige para este proceso electoral. Evidentemente, en la legislación del 96 había una aplicación a prensa escrita, a radio y a televisión, pauta publicitaria institucional. En el año 2009, comprendiendo que la discusión política ya no solo discurría por los medios tradicionales, sino que había migrado a plataformas digitales y redes sociales, el Tribunal Supremo de Elecciones, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 102.3 de la Constitución Política, señala que ese régimen prohibitivo se extiende también a redes sociales y a medios digitales, siempre y cuando medie pago de la pauta publicitaria. Y así rigió del año 2009 hasta inicios de este 2025. El año anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Gadea Mantilla versus Nicaragua y el caso Capriles versus Venezuela, estableció que las redes sociales se han convertido en ventanas importantes de exposición por sí mismas de la institucionalidad pública y que su uso indebido podría generar una inequidad en la contienda que afecta los más caros valores democráticos y las características fundamentales de un proceso republicano de renovación de autoridades de los diversos gobiernos. Se ha criticado la aplicación de las resoluciones de la Corte Interamericana. Lo primero que se dice es ¿por qué ahora? Bueno, porque la Corte Interamericana resolvió los casos a finales del año anterior y comunicó a los estados parte a inicios de este 2025. Entonces, porque antes no existía el estándar internacional. Segundo, ¿por qué casos cuyos países están siendo de dudosa reputación democrática? Bueno, para quienes no estén familiarizados con las sentencias de la Corte Interamericana, hay un apartado específico que se llama las consideraciones de la Corte. En ese apartado específico de las consideraciones de la Corte se fija el estándar interamericano que las naciones, parte del Pacto San José de Costa Rica, porque fue firmado en nuestro país, deben acatar. Y ya luego viene el enjuiciamiento de los países particulares a la luz de ese estándar internacional fijado por la Corte en el segmento que ya mencioné. Y además, en ese caso particular, también se ha dicho que son resoluciones diseñadas para estándares de países con reelección inmediata, lo cual no tiene nuestro país. Sin embargo, la forma de redacción de las juezas y jueces interamericanos evidencian que no solo el estándar está fijado para ese supuesto de hecho, porque ellos hablan, los jueces y juezas interamericanos, del partido oficialista, obviamente hablando en términos de países con reelección sucesiva, y también dice el parágrafo respectivo, que si la memoria no me falla es el 109 de la resolución Capriles, o del grupo político que apoya el gobierno. En este caso estaríamos hablando de un supuesto distinto y es en aquellos países donde no hay reelección sucesiva. Pues bien, a la luz de esto, entonces el ajuste jurisprudencial consiste en que ya no es dable publicitar obra pública, logros de gobierno y exaltación de imágenes de las jerarquías institucionales, medie pago o no medie pago, porque la Corte razona que la sola utilización de las redes sociales genera una visibilización que podría jugar en contra del resto de actores políticos que no tienen acceso a plataformas que, como ustedes saben, tienen una cantidad importantísima de seguidores, porque ya nos sumamos a las diversas redes sociales de la institucionalidad para darnos cuenta de lo que ocurre en la institucionalidad. Y cierro este primer segmento diciendo que en 30 años de restricción nos ha permitido ir apuntalando ese régimen de limitaciones y señalar, por ejemplo, que no están prohibidas las conferencias de prensa, tampoco las entrevistas, tampoco la información de carácter técnico o impostergable, campañas de vacunación, sobre una emergencia nacional, entre otras. Incluso un jerarca o una jerarca podría ser invitado a un programa televisivo y el periodista o la periodista preguntarle cuál es su logro más importante en los últimos 4 años al frente de X institución y sin ningún temor contestar cuál ha sido su mayor logro de gestión. Esas son las limitaciones que rigen para los entonces comunicadores y comunicadoras institucionales.
La inobservancia al régimen prohibitivo la establece el propio artículo 142 del Código y es la consecuencia de la beligerancia política. Lo homologó el legislador y es la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer puestos públicos de 2 a 4 años, y el responsable, según la legislación electoral, es quien divulga la información prohibida, ¿verdad? Pasando ahora a la propaganda política en la diferenciación teórica que nos hacía don Mario. Ahí las limitaciones son casi que nulas. En el caso costarricense, en cuanto a contenido, las regulaciones sobre propaganda en nuestro país son de 3 tipos: una temporal, una de contenido y otra espacial, que están contempladas, entre otros, en el artículo 136 del Código Electoral. La limitación espacial es que no se puede colocar, obviamente, propaganda en mobiliario urbano o del Estado, ni utilizar recintos del Estado para hacer actividades proselitistas. La temporal es que los partidos políticos pueden hacer propaganda en cualquier tiempo, a propósito del mito electoral de que los partidos políticos solo en campaña pueden divulgar mensajes propagandísticos, o sea, desde que convoca el tribunal de elección. Eso es falso. Dice el 136, en cualquier tiempo. Sin embargo, del 16 de diciembre del año previo a la elección hasta el 1 de enero del año de las votaciones, los 3 días antes y el propio día de las votaciones, no se puede divulgar pauta publicitaria o propaganda, lo cual no incluye vallas, tampoco incluye perifoneo, volanteo, no incluye tampoco asistencia de los candidatos a entrevistas, tampoco las redes sociales del partido o el candidato se apagan, sino es solo propaganda en sentido estricto. Y sobre el contenido, aquí sí, las limitaciones están dadas por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo no podría hacer propaganda incitando a la violencia o haciendo apología del odio o exaltando la discriminación a grupos vulnerabilizados históricamente, entre otras. Una reciente prohibición de contenido que fue introducida por la Ley 10.235, la Ley para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la Violencia Política contra las Mujeres, que dice que no se puede hacer propaganda lesionando la imagen de las mujeres o reproduciendo estereotipos de género, entre otras. Y otra que es muy propia del caso costarricense, que viene desde el artículo 28 constitucional, y es que yo no puedo hacer propaganda invocando motivos religiosos de la población, que fue un tema bastante álgido en la elección de 2018. Fuera de eso, hay un amplio margen de acción por parte de las agrupaciones políticas para construir su propaganda y su contenido. De hecho, en una sentencia relativamente reciente, de un proceso electoral relativamente reciente, hubo un par de televisoras que no querían divulgar una pauta publicitaria de un partido político, porque consideraron los directores en la línea editorial que podrían hacerse responsables porque era, digamos, un contenido que consideraron afrentoso. Y el tribunal señaló que en virtud del régimen libérrimo de contenidos, obviamente invocando entre otros precedentes como Olmedo Busto versus Chile, o lo conocemos también como la última tentación de Cristo versus Chile, sobre la no censura previa, pero también algunos precedentes de la Sala Constitucional, el contenido de la propaganda admite su divulgación de una manera más amplia y los directores y directoras de medios quedan excepcionados de su responsabilidad de control siempre y cuando, dice el tribunal, utiliza 2 limitaciones: no se trate de los contenidos prohibitivos del artículo 13 de la Convención, que ya he mencionado, o insultos soeces. El resto, incluso se señalan en esa sentencia referentes de la Sala Constitucional que habla de, por ejemplo, frases hirientes, así lo utiliza la Sala Constitucional señalando algún precedente del Tribunal Constitucional Español, o incómodas, eso es o soportable, dice la Sala, dentro del régimen de exposición que tiene una candidatura. Pero no hay un derecho a injuriar, ni tampoco a llamar a, como les digo, la violencia, el odio, etcétera, porque en este caso entonces serían responsables de los delitos contra el honor que corresponda. Y finalmente, como medios de comunicación o como profesionales en comunicación y medios de comunicación, pues ahí también hay un amplio margen que es la libertad de prensa. Y que ustedes pueden tener una amplia cobertura del fenómeno político, incluso haciendo preguntas a las personas candidatas y estas, responder a las formulaciones que les ingieren por determinados datos específicos. Como verán,
Las restricciones son mínimas en cuanto a contenido en nuestro país. Obviamente, si es una comunicación institucional, responde, como lo he dicho, a un parámetro constitucional, y es que es un derecho de las personas electoras en nuestro país, por disponerlo así, el texto político fundamental, una autoridad pública imparcial. Dice que una de las garantías del sufragio en Costa Rica es la imparcialidad de las autoridades gubernativas. Eso lo desarrolla la legislación a partir de prohibiciones como esta que he mencionado, que es la veda gubernamental. Y finalmente, hay sí una responsabilidad para directores y directoras de medios de comunicación que divulguen pauta publicitaria propagandística durante los periodos de veda que señalé, que es la limitación temporal, ¿verdad? Durante la famosa tregua navideña o las, digamos, el reposo o el bajar el volumen que hay en los días previos a la elección. Ahí sí el director de medios es responsable de que no se paute durante ese lapso. Y si se pauta, pues la sanción es una multa de carácter económico. Ese, digamos, grosso modo, es el marco regulatorio en los 15 minutos exactos que me han dado. Gracias. Muchas gracias, don Andrei. Bueno, también muy claro en cuanto a las obligaciones que tenemos los distintos actores de producción de una campaña o de un proceso informativo y propagandístico en la campaña publicitaria, pero que también desnuda, me parece, y podríamos hablar de eso tal vez más adelante y a partir de comentarios del público, sobre el tema del control más allá de los medios tradicionales, que es relativamente sencillo de tener, ¿verdad? Pero hay muchas otras plataformas manejadas por algoritmos, etcétera, con decisiones que se toman incluso fuera del país que posiblemente compliquen un poco eso, y de pronto a mí también me interesaría saber hasta dónde está preparado el TCE para responder a esas cosas, pero bueno, veamos también cómo avanzamos. Para cerrar este bloque de disertaciones, quiero darle la bienvenida a Diana Kuhlman. Ella va a comentarnos sobre precisamente el rol de las agencias, el tema de la creatividad y del proceso de manejo del mensaje, particularmente en este tipo de campañas, que es un eje central para comprender la responsabilidad profesional en el diseño, producción y difusión de mensajes. Doña Diana se desempeña como CMO de una firma global y es profesora en la Universidad Latina de Costa Rica. Posee una muy destacada trayectoria con más de 80 premios obtenidos en prestigiosos festivales de publicidad nacionales e internacionales, entre ellos Cannes Lions, el Ojo de Iberoamérica y el Sol. Ha sido miembro del jurado también en reconocidos certámenes nacionales e internacionales de creatividad publicitaria y fue distinguida en el 2024 como una de las 5 mujeres más creativas de Iberoamérica. Así que es un gusto presentarte, Diana. Gracias. Bueno, un gusto. Muchas gracias a todos por venir acá. Vamos a ver. A mí me pidieron que les trajera un tema. Y el tema que me pidieron fue el rol de las agencias, creativos y periodistas en la comunicación política. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, les traje 3 capítulos. El primer capítulo es que tenemos un grave problema. Y aquí estoy hablando como comunicadora y sobre todo enfocándome en otros comunicadores. Y ese problema que tenemos es este de acá. Esa mujer que ustedes ven ahí se llama Mónica Moro. Ella es una de las creativas más importantes a nivel global, es española. Y ella justamente vino y dio una charla de por qué ella odia la publicidad, ¿ok? Y ella partió de este dato que vemos acá. Y el dato dice así: esto es una encuesta de la confianza en los profesionales. Y si ven, de primero tenemos a los bomberos, a las enfermeras, etc. Pero dentro de los últimos están los periodistas, los publicistas y los políticos. O sea, no tenemos confianza, no tenemos credibilidad. La gente no cree en ninguna de las 3 profesiones que estamos tocando en este momento. Y aquí nos preguntamos el
¿por qué sucede eso? ¿Qué es lo que nos ha llevado a estar de últimos en esa lista? Y yo creo que pueden haber muchísimas respuestas, no creo que sea solo una, pero creo que parte de las respuestas más obvias puede llegar a ser algo que dijo Mónica Moro en la charla, y es: la gente no es tonta. Y como bien decían ahora, se nota cuando estamos tratando de hacerlos tomar decisiones sin darles toda la información. Se nota cuando un titular de una noticia tiene un doble significado y por ahí parece que quieren hacer que la noticia dice algo que realmente no es la información. Y se nota cuando como publicistas y comunicadores nada más hacemos publicidad en donde no estamos haciendo que la gente piense. La gente lo nota y lo resiente. Y por ende no hay confianza con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer para combatir esto de una manera diferente? Porque, a ver, yo entiendo que estamos en una lucha. Estamos en una lucha por volvernos virales, por hacer que se vendan los productos, por que la comunicación se note. Estamos en una lucha, pero no podemos caer en estos extremos que justamente han venido tocando hoy. Entonces, lo que ocupamos es conectar emocionalmente. Necesitamos que la gente se sienta parte de la historia que estamos contando, que se sientan que es una experiencia memorable, ¿ok? Y eso se hace por medio de los insights. Los insights es uno de los conceptos más básicos que puede haber en la creatividad, porque el insight es eso que me produce una conexión emocional, esa vivencia en la que yo me siento identificada, ese momento en el que yo puedo conectar con algo, en el que puedo generar empatía, y ese insight es la base de cualquier idea. Y esas ideas son la herramienta más poderosa que tenemos nosotros como comunicadores. Aquí hay una frase que a mí me encanta. La frase dice: "Content is king, but context is king Kong". Y eso es una frase de McCann, es sumamente poderosa. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a que en el mundo digital, así el contenido, qué bonito que estuvo el posteo, qué bonito que estuvo el video, pero es muy diferente un buen contenido en un contexto ideal a un contenido en un contexto donde ya no es importante, ¿verdad? Entonces, esos son detalles que vienen a marcarnos la diferencia. Vamos cerrando el capítulo 1 y empezamos con el capítulo 2. Y es que ya hablamos del problema que tenemos. Tenemos un problema de credibilidad, hablemos un poco más de la solución. Aquí les voy a poner un video y le voy a pedir a los chicos de producción que me ayuden ahí a correrlo. Pero para darles un poco de contexto, esto fue una pieza publicitaria en Colombia, sumamente simple, 5 segundos, y bueno, veámosla. La simpleza, la idea. Esta pieza vino y revolucionó Colombia. No voy a decir que quitó el problema de la cocaína, pero sí fue un tema de conversación muy importante. Y a nivel publicitario, a nivel de comunicación, fue el primer oro de Colombia en un festival tan importante como Cannes Lions. Y tuvo tanto impacto a nivel cultural y a nivel país que el creador de este video literalmente fue perseguido por las FARC a nivel de que la presidencia tuvo que protegerlo, ponerle autos blindados, al final terminó yéndose a Estados Unidos, tuvieron que traer a un militar para que fuera el director de HR para ver quiénes eran las personas dentro de la agencia que estaban infiltrando información. O sea, un video tan corto como este, pero tan inteligente, tuvo un impacto enorme. Y aquí viene mi punto, que es: no dejemos pasar por desapercibido ningún detalle de lo que hacemos como comunicadores, porque un posteo, un concepto, un video puede tener un impacto enorme, más de lo que nos imaginamos. Hay una campaña, yo no sé si ustedes sabían, pero Nike, cuando hizo Just Do It, fue en un contexto en el que la gente no usaba tenis. Las tenis no eran normales. Eso se hacía solamente para deportistas. No era un producto comercial para cualquier persona, era un producto que si vos sos deportista y te dedicas al deporte, te compras tenis. Y cuando sacan esta campaña de Just Do It,
vienen a revolucionar eso y vienen a decirle a la gente, hey, ¿por qué no volvés parte de tu día a día salir a correr? ¿Por qué no te metes en un estilo más wellness? ¿Por qué no empezás a cuidar tu salud? Y hoy en día todos, más allá de Estados Unidos, estoy seguro que tienen unos tenis en su closet. Y estoy seguro que por lo menos en enero tratan de ir a correr o ir al gimnasio. Y si se dan cuenta, es el impacto de una campaña publicitaria, es el impacto de un concepto que no solamente impactó a Estados Unidos, impactó al mundo. Y así también pasa con lo que hacemos. A mí me encanta lo que hacemos. Yo como comunicadora no me imagino jamás en otra carrera, porque siento que tenemos el rol más importante de todos. Siento que somos los que le comunicamos a las masas. Y justamente con eso es que viene esta frase, y es: con gran poder viene gran responsabilidad. Tenemos un poder enorme, tenemos un poder gigante, lo podemos comunicar a todo Costa Rica. Somos los que pueden decidir, los que pueden hacer una campaña tan buena con el talento que tenemos, que podemos poner a alguien como presidente. Porque le hacemos una campaña tan buena que termina siendo presidente. Y puede ser para bien o puede ser para mal. Y es nuestra responsabilidad. Hay una frase que dice un libro que se llama Damn Good Advice, que el libro dice: if it looks like shit and it smells like shit and it tastes like shit, it is shit. Y esto básicamente lo que significa es que si estamos rodeados de gente que no nos está apoyando, si estamos en un ambiente negativo, si estamos en la agencia equivocada, si estamos con el equipo equivocado, no vamos a poder hacer el trabajo ideal, no vamos a poder sacar todo nuestro potencial como creativos. Y es súper importante trabajar con gente que crea en nuestro talento. Es súper importante trabajar con clientes que estén entendiendo nuestro talento, lo que tenemos que traer, lo que estamos diciendo, que tengamos credibilidad ante ellos. Y bueno, por supuesto no puede haber una charla hoy en día que no toque el tema de inteligencia artificial. Entonces vamos a tocarlo brevemente. Y esto es una frase que dijo Juan Carlos Ortiz, que fue justamente el creador del video que les acabo de poner. Y dice: inteligencia artificial más inteligencia emocional es igual a éxito cultural. Porque hoy en día no podemos nada más agarrar la inteligencia artificial como un producto final. La inteligencia artificial es una herramienta, pero no tiene emociones. No es un ser humano, nosotros somos los seres humanos y le comunicamos a seres humanos. Esa parte emocional es sumamente importante. Y ya para ir cerrando, viene el tercer capítulo, que es, bueno, ¿y la política qué? ¿En dónde quedamos con la política? Y hay que entender un tema. La política, cuando se creó, y en su momento, y hace muchísimos años, el foco de un político era diferente. El foco de un político no era tal vez la imagen corrupta que hoy en día se tiene generalizada. El político era el que trabajaba para el pueblo, el que venía y sabía cómo negociar de la manera más correcta, de la manera más política. Había otro significado. Pero hoy en día, por supuesto que se volvió una guerra de poder y un tema de extremos, donde ahora son conversaciones polarizadas y es básicamente un quién hace más bulla. Eso ha cambiado. Y parte de ese cambio viene con la censura y la pérdida de empatía. ¿Por qué? Porque antes los medios eran los que dominaban y por ende censuraban la información de tal manera en la que si alguien chocaba y había un choque, había un muerto, pues tal vez ponían la foto del carro, pero no ponían la foto del muerto. Hoy en día lo vemos todo, en vivo y a todo color. Y esa falta de censura nos quita la empatía. Poco a poco nos va eliminando ese sentimiento de shock que antes se podía tener, ese sentimiento de eso está mal o esto se siente feo. Y de repente ocupamos más y más y más, porque si no ya no sentimos nada. Y eso pasa con las redes sociales, eso pasa con el mundo digital. Y ahí viene un tema que es algo que tocaron ahora y son las cajas de resonancia. Ya no se comunica en medios tradicionales nada más. El ejemplo de los podcasts. Y eso lo que hace es generar cajas de resonancia en donde tenemos comunidades que empiezan a seguir sus diferentes cajas y recibir información solamente de esos medios, solamente de esos perfiles, solamente de esos temas. Y por ende, por ejemplo, si yo me empiezo a meter en la vida non-toxic y voy a escuchar a un montón de gente que tiene su estilo de vida con temas non-toxic y que todo es tóxico y que todo da cáncer y lo que fuera, solo voy a escuchar esa opinión. No voy a escuchar la opinión de la gente que habla del balance o del cómo no me voy a morir por tocar esto que es plástico o lo que fuera. Y por ende, mi cabeza empieza a generar ideas y empiezo a sobrepensar y empiezo a tomar decisiones completamente extremistas. Y por supuesto que pasa lo mismo con temas políticos, ¿verdad? Si yo solamente escucho una opinión y una opinión y una opinión,
no voy a tener el balance de tener dos opiniones para tomar mi propia decisión, porque eso es lo que hacen las cajas de resonancia, me dan solamente un algoritmo, me dan solamente un resultado. Y bueno, por supuesto, los perfiles falsos que ahora mencionaron, que también hoy en día en redes sociales podemos ver conversaciones de millones de personas teniendo una conversación y ninguno de esos perfiles es una persona, todos son falsos, todos son bots hablando con bots, pero de repente llego yo que soy una persona real y digo, mira que 100 personas diciendo lo mismo, eso tiene que ser real, no lo es. Y algo muy interesante que pasa todavía con el tema político es, ya incluso después de todas las elecciones, cuando ya se llega al poder, la campaña no termina ahí, la campaña sigue. Entonces, para finalizar, si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es el rol de las agencias, los creativos y los periodistas en la comunicación política? Yo lo que les diría es que es levantar el país, porque no somos nada más un posteo, no somos nada más una campaña, somos literalmente los que tienen el poder de comunicar correctamente algo o de hacerlo caer. Somos los que podemos vender a alguien que no tiene nada que venderse y hacerlo presidente del país, a como tenemos la posibilidad de hacer una campaña que cambie los pensamientos y demás. Entonces, tenemos un rol muy importante, hay que tomarlo muy en cuenta y como decían ellos ahora, la parte ética juega muchísimo, hay que estar muy seguros de qué creemos, porque lo que nosotros creemos es lo que le vamos a ir a decir al resto del país. Así que nada, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó esto último, Diana, particularmente, digo, además de que me quedo de último en el top of mind, y es una gran ventaja de la responsabilidad de levantar el país, ¿verdad? Que desde la publicidad política podría jugar, pero me quedan todavía, digamos, dudas o me parece que deberíamos debatir también sobre, bueno, cómo hacemos como publicistas, y yo vengo de esa área particularmente, para enfrentarnos a un cliente, ¿verdad? Que de pronto no tiene esta visión tan clara y esta misión de levantar el país, sino simplemente de recolectar el poder, independientemente de que para eso haya que destruir incluso el campo común en el que vamos a vivir el día siguiente, que al final de cuentas creo que cuando hablamos de publicidad política eso es parte de lo relevante, ¿verdad? De entender que el poder no puede ganarse por encima de la convivencia que requerimos tener mañana como nación, ¿verdad? De la situación en la que vamos a vivir al día siguiente. Entonces creo que ese es un tema también en el que podríamos profundizar a partir de los comentarios del público incluso, o más adelante, gracias al tiempo que se nos regaló por la ausencia de uno de los compañeros disertantes. Pero bueno, vamos a pasar precisamente a esa parte. Concluidas las presentaciones de los panelistas, vamos a cerrar este segmento agradeciéndoles muchísimo su claridad, profundidad y diversidad de perspectivas sobre el tema. Sin duda, estas intervenciones nos permiten comprender mejor los desafíos éticos, estratégicos y regulatorios de la publicidad política en nuestro país. A partir de este momento vamos a abrir el espacio para preguntas y comentarios del público, tanto del público presente como de quienes siguen la transmisión por nuestras redes sociales en Facebook. Después de escuchar a los panelistas, ¿cuáles consideran ustedes que es hoy el mayor riesgo para la transparencia electoral, la estrategia política sofisticada, la manipulación digital encubierta o la falta de regulación efectiva? ¿Qué inquietudes nos quedan en este panorama? Así que abrimos el espacio para preguntas. Gracias, buenas noches. Christian Latley, mucho gusto, periodista, relacionista público y publicista, y además catedrático también universitario. Quería consultarles a los tres, ¿qué piensan ustedes de que no exista colegiatura obligatoria para el ejercicio profesional de manera privada? Sobre todo en agencias de publicidad, sobre todo en agencias de relaciones públicas y por supuesto en medios de comunicación. Esa es mi primera pregunta. Tal vez, y perdón que así sí me escuchan, ¿verdad? Tal vez tratemos de dirigir las preguntas para facilitar
esta confusión, A don Andrei, tal evitarla vez. a una sola persona, Sí, don eso sería Andrei. más fácil. Gracias. Y les vamos a agradecer también y muchas gracias por la puntualidad de tu pregunta, que cuando hagamos estas preguntas, de pronto a menudo hacemos algunos comentarios de contextualización de las preguntas, pues que también seamos puntuales en esos comentarios de contextualización para que podamos evacuar la mayor cantidad de consultas y comentarios que aparezcan. Perdón, ¿dijiste? Don Andrés, gracias. Gracias. Recordarles para que no, don Mario también es abogado, entonces para que le tiren a él también, ¿no? Se ve más creativo que yo, pero compartimos veíamos ahora en la presentación de Diana el no honroso puesto 24 de confianza. Yo creo que en el caso de la colegiatura obligatoria está la parte estructural, ¿verdad? La propia Costa Rica es la que hace la opinión consultiva en su momento a la Corte Interamericana, que es la que termina resolviendo que hay una limitación al ejercicio libre de la profesión si se obliga a la colegiatura. Pero los colegios profesionales tendrían esa posibilidad de hacer ese control más deontológico del ejercicio de esa profesión. A propósito de lo que decía don Mario y también doña Diana en relación con los límites de uno mismo que se autoimpone, ¿verdad? El derecho no puede regularlo todo, pero hay, sí, una lógica compartimental, heterónoma, ética, sobre qué podemos decir. Ya el Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo, en el año 2021, en una sentencia señaló de manera precisa que en Costa Rica la campaña sucia no está regulada. Y eso obviamente no quiere decir que esté bien o esté mal. Lo que quiere decir es que hay que ir a otros espacios, como podría ser esta lógica ética, ¿verdad? Y como gremio ustedes controlan esas pautas. Bueno, jurídicamente el control de contenidos no es dable por toda la forma en la que se construye el ordenamiento jurídico. Pero bueno, nosotros y nosotras como gremio consideramos que eso es adecuado, que es adecuado ganar el poder a cualquier precio, incluso destruyendo la casa común, incluso sabiendo que después del 1 de febrero próximo todos tendremos que salir de nuevo con todos nuestros problemas a cuestas, a trabajar, a dejar a los hijos a la escuela, etcétera, y tendremos que seguir viéndonos las caras en este pedazo de tierra que nos tocó vivir. Entonces, el deteriorar las relaciones sociales a partir de una campaña a cualquier precio, porque eso no está regulado, ¿verdad? Tiene que ver con una ética y uno podría repensar. Porque si bien es cierto, no es obligatoria la colegiatura, sí yo como profesional podría voluntariamente someterme al gremio, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con una ética personal, ¿verdad? Yo creo que son tiempos para que Sabater, que escribió Ética para Amador, Ética de Urgencia y otras éticas, quizás escriba Ética para hacer marketing político. Gracias. ¿Quieres agregar algo? Sí, yo tal vez un poquito en la línea que dice André. Una cosa yo creo que hay que separarlo de la colegiatura obligatoria, que eso ya lo tenemos resuelto por un organismo internacional, pero yo sí creo que en Costa Rica no podemos perder que el no colegiarse obligatoriamente no significa que no pueda haber normas de comportamiento de la industria en cada colegio del que hablemos, y creo que ahí hay un reto de todos, porque ahora lo comentaba con André, el problema de estos temas es que se están moviendo a un ritmo que ninguna regulación las va a alcanzar, ¿verdad? Ya el tribunal puede emitir una resolución interpretativa hoy regulando algo y al año ya, para las municipales ya eso se quedó atrás, ¿verdad? Entonces, ahí sí creo que hay que hacer como un esfuerzo de repensar cómo podemos, porque no es solo incluso en esto de la colegiatura y las normas éticas, no es solo el colegio de ustedes, un montón de colegios tenemos que pensar cómo volvemos a retomar esos comportamientos éticos, porque en general en la sociedad se nos han ido borrando las fronteras un poquito entre lo que es correcto, entre lo que es aceptable, y ya muchos nos estamos viendo que se manejan ahí en una línea que en cualquier momento caigo de un lado para otro. Muy interesante. ¿Tenías otra pregunta? Gracias. Entiendo entonces que será más complicado para nosotros en este colegio regular a alguien que no está colegiado y que ni siquiera es profesional.
Y la lógica que se está planteando es que hay que trabajar en más principios y valores desde la sociedad. Eso es lo que interpreto a partir de las respuestas que ustedes generan. La segunda pregunta puntual es, no recuerdo específicamente el país asiático, no sé si es Japón, que recientemente reguló que quien hace contenido a nivel de influencer tiene que ser profesional en el área. No recuerdo, y por favor me disculpan, no recuerdo si es Japón o China, alguno de los dos países recientemente planteó y reguló el tema. A la luz de la respuesta que acaban de dar, pues estamos en otro contexto y en otra realidad que nunca veremos como la asiática que acabo de plantear. Entonces, sería el comentario. No sé si conocen el caso, Diego. Sí, yo no me acuerdo cuál de los dos países. Sí, la regulación exacta es que quien dé un contenido, así un poquito similar a lo de ser, quien dé un contenido, por ejemplo, de salud, tiene que ser doctor, tiene que ser profesional en salud, tiene que ser profesional en el tema del que esté opinando, ¿verdad? Eso creo que son regulaciones que tenemos que ir pensando en Costa Rica. Coincido que estamos a años luz de llegar, porque nosotros tenemos, para bien y para mal, esto, que esas son las cosas que tal vez, pero tenemos un sistema de libertades bastante amplias y hemos sido muy protectores de ese sistema de libertades, ¿verdad? Y que me corrija André, tal vez conoce más, pero hemos dejado hasta judicialmente mucho en una responsabilidad a posteriori, ¿verdad? Diga lo que usted quiera, si se jaló una torta, entonces sea responsable, ¿verdad? Entonces, ahí el esquema, sí, digamos, está con el principio como trastocado, con una cultura muy distinta. Este tema de los influencers en política, para mí, es que, ahora yo se lo decía a André, cuando yo veo lo que pasó con influencers y podcast en Estados Unidos y la incidencia que tuvieron en las últimas elecciones, y ya uno va viendo ciertos comportamientos que se están dando en la campaña aquí, tal vez a una escala, por supuesto, muchísimo menor, porque no estamos hablando de influencers que tienen 8 millones de personas en su canal de YouTube, ¿verdad? Pero va a ser un tema, y yo creo que ahí es la próxima gran frontera, que será de nuevo de dientes apretados, de ver cómo se regula, porque siempre cuando se regulan esas cosas entran en conflicto un tema de libertades, pero el tema de los influencers políticos, un poquito en ese sentido de la experiencia asiática, creo que va a tener que tener un poco de regulación. Y no sé, estoy cometiendo una irresponsabilidad, pues estoy dando una idea, pero todavía no sé cómo solucionarla. Gracias, listo. Muchas gracias. A usted más bien. Buenas noches. Primero agradecerle a todos los panelistas y también a la Fiscalía del Colegio de Periodistas. Me parece que este tipo de actividades son bastante interesantes. Primero, un breve comentario. Creo que esto que ustedes exponen, más que nuevos problemas, son viejos problemas aplicados en nuevas tecnologías, porque el problema de la utilización de ciertas estrategias políticas para que rayan en los límites ha existido siempre ha existido. De hecho, hace poco cayó en mis manos un librito sobre los 4 comunicadores antifascistas de los años 30 y 20. Me refiero a George Orwell de Inglaterra, Federico García Lorca de España, Antonio Gramsci de Italia y Bertolt Brecht, y leía una serie de un decálogo que Bertolt Brecht escribía de cómo utilizar la radio para combatir al nazismo. Eso a modo de que estamos viendo como un resurgir de ese fascismo nuevamente a nivel mundial, y creo que en Costa Rica también en parte. Y ahora sí quiero llegar un poco a aterrizar. Uno de los temas, que es una famosa frase de Gramsci, creo que todos la conocemos, de no hay nada más revolucionario que decir la verdad. ¿Qué papel juega en este marco de una publicidad ética, de una publicidad política ética, para limitar
esos extremos, todos estos sistemas de fact-checking que existen en distintos, y cómo podría inclusive organizaciones como el Colegio de Periodistas participar en esos procesos de fact-checking. No sé si tal vez Mario o Diana, que conocen un poco más sobre el tema. Yo soy de los que he insistido, Emanuel, y yo no sé si tuvimos esta. Primero acuérdeme darme el nombre de ese libro ahora porque me interesa. Entonces no se le olvide dármelo. Yo soy de los que he insistido desde hace años, porque es cierto, estos problemas no son nuevos. Lo que pasa es que se nos han ido como que agudizando cada vez más. Cuando uno habla de polarización, piensa en la polarización ahora, pero se le olvida cómo estuvimos aquí con el referéndum al TLC, ¿verdad? La única diferencia que tenemos con ese momento es que las redes sociales no estaban en ese momento como las tenemos ahora, pero yo he tratado de hacer un ejercicio hipotético de qué hubiera sido ese referéndum al TLC con redes sociales, y yo creo que hubiéramos tenido que sacar un serrucho, partir el país en dos y decir, unos se quedan de este lado y los otros se quedan de este lado, porque hubiera sido algo dramático. Yo creo que hay, Emanuel, que todos los esfuerzos que se puedan hacer de todos los sectores, desde para sistemas de fact-checking y estar contrarrestando información falsa, hay que hacerlos, porque también hay que apostarle a un tema de volumen, ¿verdad? El problema es que la viralidad de eso versus la viralidad de lo que es falso todavía está muy atrás. Y hay algo que tal vez no lo hablamos explícitamente, que ahora que Diana lo expuso, en el tema político, al igual como en todo en estos momentos, y Diana dijo de las burbujas, hay un compañero que tenemos ahora contra el que estamos luchando, y es lo que le dificulta a un estratega en comunicación que quiera hacer una campaña, digamos, dentro de estos marcos frente a 19 que no la quieran hacer, lo que le dificulta al tribunal, que es el famoso algoritmo, ¿verdad? El algoritmo, yo tengo la hipótesis de que el algoritmo a largo plazo es polarizante. Cuando hay tanto ruido como el que tenemos ahora, empiezo a leer y empiezo a recibir y empiezo a consumir información, y como dice Diana, empieza a venirse eso, y cuando veo, perdí el centro. Hoy me decían en una reunión, es que el centro está en crisis. Sí, está en crisis porque todo el mundo estamos consumiendo nuestra información del extremo donde estamos. Entonces, todos los esfuerzos que se puedan hacer, Emanuel, de la academia, de los colegios profesionales, de la institucionalidad, todos son esfuerzos que pueden parecer que dentro del ruido son pequeños, pero todo suma, porque le estamos agregando a volumen, ¿verdad? Sí, yo también en esa línea, a mí me parece que incluso es un papel preponderante de colegios profesionales, pero de la sociedad civil, ¿verdad? A propósito de los autores que mencionaba Emanuel, recordamos la famosa novela 1984, ¿verdad? No podría el Estado decir que es verdad o no debería hacerlo en democracia. ¿Qué es falso, qué es verdadero? Es un control que deberían hacer, digamos, otras instituciones u otros actores. En México, por ejemplo, una campaña que se llamó Checado, ¿verdad? Que es que la información estaba verificada, que era realmente veraz en eso, y aquí han existido ejercicios importantes de fact-checking. Lo otro que conversábamos con Mario acá en voz baja era que, bueno, eso está muy bien, pero pareciera que la verdad ya no suele ser como un asunto muy preciado, sino esta lógica de sesgos de autoconfirmación, de reproducción de lo que mis propias convicciones personales están. A nadie le gusta estar equivocado o estar del lado perdedor, entre comillas, ¿verdad? Entonces, también hay que luchar contra eso. Antes era más
por decirlo de alguna manera, madura la discusión, ¿verdad? Don Mario nos ha criticado muchísimo, pero no por eso yo no me voy a sentar con él aquí a la par, ni nos vamos a enojar, ni yo voy a decir que él no, o sea, es natural y en democracia es absolutamente normal que tengamos informaciones disidentes y está muy bien que sea así, pero a partir de argumentos y de argumentos veraces. Y entonces, cuanto más podría hacerlo, no sé, el Colper podría generar un sello, ¿verdad?, de verificado sobre ciertas informaciones de la campaña política, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que nos decía Diana, de que siempre en el discurso político habrá algún elemento emotivo, o lo que nos decía don Mario, que habrá también algún elemento de exageración, ¿verdad? Desde yo candidato, yo candidata, voy a eliminar el desempleo. No, eso es imposible materialmente, ¿verdad? Siempre algún país, por más desarrollado que esté, va a tener algún nivel de desempleo. Decir que lo va a desaparecer, eso es, digámoslo así, técnicamente falso, pero es parte del discurso político. Distinto es a que yo diga un candidato o una candidata mató a otra persona y entonces ahí ya, ¿verdad?, eso excede esos límites. Es muy difícil, pero como gremio ustedes tienen una gran arma poderosa a sacarle punta, que es el ente oficial, ¿verdad?, de los profesionales en comunicación en general, y podrían tener estas iniciativas. Hay otras que ya se han puesto adelante. Y del caso, y cierro con esto, de la autoridad electoral, hemos entendido que hay una ciudadanía digital y programas formativos que enseñen a la ciudadanía a diferenciar qué es verdadero y qué es falso, ¿verdad? ¿Qué herramientas tengo yo como un ciudadano del siglo XXI, de 2025, para diferenciar noticias falsas de noticias verdaderas? Y evidentemente ética, como decía ahora Mario, de por ejemplo identificarme de si soy un influencer pagado o no. Todos recordaremos de campañas electorales, incluso yo niño, cuando estaba pasando el noticiario o pasando la novela que venían a casa o la serie que venían a casa, que la pantalla se quedaba en blanco, en algún color, y decía espacio político pagado. E inmediatamente venía un spot de algún partido político. ¿Por qué ahora nos frisa que se le exija eso en plataformas digitales a las personas que quieren hacer algún tipo de afirmación pagada en favor de alguna persona? Distinto es si alguien como ciudadano o ciudadana, de manera honesta, ética y transparente, dice, es que yo soy afín a ese partido político, que es distinto. Pero si es a sueldo, ¿por qué no vamos a la regulación que hemos tenido toda la vida? Y es, bueno, espacio político pagado. No sé si en redes hay alguna consulta y vamos abriendo como espacios. Sí, justamente le iba a comentar eso. Tengo dos aquí consultas. Una para Diana, de parte de don José Francisco Correa Navas. Dice, desde su experiencia, ¿cómo valora las campañas hasta el momento de Laura Fernández, Álvaro Ramos y Claudia Dobles? Esa es la primera, voy a hacer las dos de una vez, que son las que tenemos en redes. La otra es para don Mario, ejemplificar algunos desaciertos más notorios de las campañas políticas recientes que recuerde. Honestamente, no tengo comentarios sobre las campañas actuales que están haciendo. Sin embargo, creo que sí es importante destacar el cómo se personaliza el producto, ¿verdad? En el caso de cuando hacemos publicidad para un business to consumer, en donde tenemos, no sé, una hamburguesa de más, y pues uno intenta darle una personalidad al ser que no tiene vida, y uno le crea esa marca y esa esencia. En el caso de las campañas políticas es un poco más complicado porque las personas sí hablan, este producto sí habla, sí se expresa, y por ende creo que es el cómo las personas, si usted les pregunta a la gente ahorita por quién va a votar, estoy segura que la mayor respuesta es estoy esperando los debates, porque en los debates es cuando uno ya entiende cómo se mueve, cómo respira, cómo piensa este producto, ¿verdad? Y por ende creo que en general mi feedback sería, en el tema de política los debates es sumamente importante, porque yo le puedo generar una campaña a una persona y generarle una imagen que si en el debate no se sabe defender, pues se le va a caer toda la imagen que le construí. Entonces creo que va por ahí, no sé si ustedes quieren. Yo voy a ser más políticamente incorrecto. O sea, yo tengo críticas porque la verdad es que yo no he visto campaña hasta ahora, ¿verdad?
y esto, la crítica transversal a las 20 candidaturas que yo haría, pero no es necesariamente propia de este ciclo electoral, es que en Costa Rica desde hace mucho rato no estamos discutiendo sobre visiones país, y ahí viene un poquito la personalización. Y hasta que nosotros no volvamos otra vez a tener, no importa que sean visiones, como dice André, radicalmente distintas, que yo esté viendo para allá y André para allá, pero hasta que la discusión no sea otra vez sobre visión país, eso nos va a ser muy difícil que podamos reconstruir una credibilidad a largo plazo, porque los proyectos políticos literalmente tienen fecha de expiración, y la fecha de expiración son los famosos 100 días, los 3 meses, el año, cuando toda la lista de exageraciones, como bien decía André, de la campaña, llegan y no se puede hacer ninguna. A nivel de comunicación, y Diana lo ponía muy bien, creo, en la presentación. El objetivo tiene que ser una generación de conexión que resulte en una identificación ojalá con lo que representa la candidatura. Lo que pasa es que nos estamos quedando con una identificación con la candidatura, porque no representan más allá que 4 años de administración. Errores puntuales de esta campaña, yo creo que si vamos por orden de lo que preguntaron, en el de doña Laura Fernández creo que fue un error enorme el tema del micrófono. O sea, cómo se manejó eso, se trató de copiar un estilo, de darle un dimensionamiento a eso, que si uno va a los datos del Observatorio de Comunicación Digital, le revirtió los comentarios positivos contra los negativos que llevaba. En el de don Álvaro Ramos, creo que la campaña de alguna manera es una campaña como muy ochentera, para un público que no es ochentero. Tal vez sea el target de Liberación Nacional, pero no, eso no le va a permitir salir de ahí. El de doña Claudia Dobles, creo que ha tenido buenos picos, pero le ha faltado consistencia, como que tiene un pico y después es inconsistente. Y creo que, aunque puede ser que la campaña no me guste tanto, bueno, hay campaña, creo que el que más la está disfrutando es don Ariel Robles, porque me parece que él se está dando cuenta que no tiene absolutamente nada que perder y la está disfrutando mucho. Y del resto es muy poco lo que se puede decir como campaña. Hay que disculparlos a todos los 20 con una cosa: es una campaña de muy poca plata, ¿verdad? Porque con los números, yo no sé, André, si a estas alturas hay datos de cuántos fideicomisos estaban hace 4 años autorizados o en trámite ya para financiamiento. Pero digamos, a estas alturas ya había autorizados, hace 4 años, digo, ¿verdad? No tengo el dato exacto de las fechas, pero fueron 7 u 8 de 25 los que hicieron algún fideicomiso, ¿verdad? Que la banca no está prestando en general, ni pública ni privada. Y hace 4 años de 25 candidaturas a la presidencia de la República, ninguna solicitó el adelanto, ¿verdad? Que es una necesidad de dinero inmediato, ¿verdad? No la hay. Y en este caso, los partidos, algún medio de comunicación lo reportaba, empiezan a recibir donaciones. El partido que más ha recibido donaciones ha recibido alrededor de 80 millones de colones, que para una campaña presidencial, ¿verdad? Aunque suene mucho, es poco. Y eso hace que haya digamos, un movimiento austero, quizás, y que no nos permita apreciar como en otros momentos, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con una limitación estructural del sistema de financiamiento de partidos políticos costarricenses. Que ahí hay otra reforma que queda pendiente y el tribunal ha insistido mucho. Los diputados no le han dado pelota, pues no les conviene a ellos, entonces es un poquito difícil reformar cuando no le conviene a los partidos, pero bueno, eso está causando que estratégicamente, por necesidad, lo que vayamos a ver es en enero los muchos o pocos recursos que tengan
y ahí es donde creo que la pregunta de verdad de cuál campaña va a llamar la atención es donde se va a poder ver con alguna claridad. De esa ética bancaria también creo que deberíamos hablar. Digo, es parte como de este grupo. Digo, no estoy poniendo para que hablemos ahora del tema, pero creo que es todo un tema realmente relevante de analizar. Ayer leía algunos comentarios sobre negativas de los bancos a prestar, de pronto debidas a presiones inconvenientes digamos, desde el gobierno o desde el ejecutivo, que de pronto hay que también, como bien decías, empezar a revisar y analizar cuánto de esta negativa o de esta dificultad para conseguir acceso al financiamiento complica el tema de la publicidad política y se afecta también desde otra perspectiva que éticamente sería reprochable y analizable. Pero bueno, vamos a dar otro espacio. Entonces es un tema a preguntas. Esta es para don Mario y para don Andrei, porque don Mario lo tocó y don Andrei lo retomó. ¿Será posible regular a corto plazo la idea de que cada vez que hable un influencer aparezca que es pagado? Pues el decir el tiempo en cuánto se puede hacer no depende ni de la autoridad electoral ni de las buenas intenciones de los miembros de este colegio o de don Mario como analista, depende de la voluntad política de la Asamblea Legislativa que imponga esa obligación. Por ejemplo, nosotros sí en el proyecto que trabajamos de manera conjunta con algunas diputaciones sobre inteligencia artificial y campañas electorales, utilizamos los estándares europeos, que es la zona mundial con mayor desarrollo en esto, y sí exigíamos en esa propuesta de regulación que si el contenido se hubiese generado con inteligencia artificial se advirtiera, ¿verdad? Este spot publicitario fue creado con inteligencia artificial, algunos medios de comunicación ya lo usan, ¿verdad? Esta noticia fue redactada con apoyo de inteligencia artificial como un asunto de transparencia, no es la prohibición del uso, porque de alguna manera todos utilizamos inteligencia artificial hoy, ¿verdad? Pero que sí la gente sepa que es con inteligencia artificial. Y una cosa es, no sé, que la inteligencia artificial le arregle los dientes al candidato o candidata, le haga lucir más joven, etcétera, pero otra es la manipulación total y absoluta de una imagen que nosotros ya tuvimos, ¿verdad? De alguna imagen por ahí replicada por un medio de comunicación o varios de la presidenta del tribunal vestida con ropa de color de un partido político cuando era una manipulación de la imagen y hubo que salir pues a hacer un desmentido. Entonces es la voluntad política de regulación y entender que ya las campañas de nuevo no discurren solo por radio, televisión, prensa escrita, sino también por espacios digitales en los cuales la ciudadanía tiene el derecho a saber lo que hay detrás, por ejemplo, en influencers pagados o en uso de inteligencia artificial. Eso depende de los tiempos legislativos. El proyecto de ley que más mociones recibió de los 3 que presentó el Tribunal Supremo de Elecciones en marzo del 2023 fue el de nuevas formas de propaganda, que era absolutamente moderado porque tenía que ver con que las plataformas, por ejemplo, ubicaran o residenciaran un representante legal en el país, a propósito de la pregunta que hacía nuestro moderador hace algunos momentos. Bueno, está bien, se produce algo en alguna plataforma, el derecho es un acto de soberanía y se ejerce dentro del territorio nacional. Pero si la plataforma está residenciada en otro país, ¿cómo hace la autoridad electoral o cualquier autoridad para notificarle? ¿No? Es imposible, ¿verdad? Salvo que seamos un mercado de una cantidad de millones de usuarios, como lo es Brasil, por ejemplo, en América Latina, que ahí sí hemos visto, por ejemplo, acciones del Tribunal Electoral brasileño muy fuertes en relación con el incumplimiento de legislación electoral. Pero de nuevo, es un mercado muy amplio y entonces ahí sí hay posibilidades. ¿Qué hizo Europa? Europa dijo, como somos una unión y un bloque común de estados, incluso en las mesas, ¿verdad? de reglas comunitarias, si el número de usuarios supera no sé cuántas cantidades de millones, ahí hay un representante del Estado regulando o ayudando a la regulación o a la moderación de contenidos. En mercados tan pequeños como el nuestro, eso es muy difícil de hacer y obviamente estamos a merced de la moderación propia o la automoderación que tienen las propias plataformas.
Yo creo que esto es un tema en evolución, ¿verdad? Coincido con André en que no podría uno decir en qué plazo se puede regular, pero sí es algo que está en evolución y estoy seguro que no solo Costa Rica, sino que internacionalmente iremos evolucionando en este tema. Emanuel señalaba algo que yo creo que no hay que dejar de lado, son malas mañas traídas a una nueva realidad, pero ahí están. Aquí todos están muy jóvenes, solo algunos nos vamos a acordar de cuando el tribunal pedía el pie de imprenta en los panfletos que se daban, y claro, siempre en todas las campañas salían un montón de anónimos sin el pie de imprenta, ¿verdad? Entonces, yo aquí sí quiero decir que por mayor regulación que tengamos, y aquí volvemos a caer en el tema ético, podemos tener la regulación perfecta de parte del tribunal, lograron que pasara por la asamblea, que los felicitaría, perfecta, ¿verdad? Que siempre volvemos a caer en algo que mencioné, que es un límite ético que no tiene que ver con los comunicadores necesariamente, que sale de las campañas. Y ahora hay un reto más que les voy a poner. Con esto, tampoco es que necesiten, cada vez se van a necesitar para hacer estas, digamos, salidas por la izquierda, va a ser más fácil precisamente por las herramientas que hay, ¿verdad? No se necesita ya de una agencia y un productor de video y un editor, ¿verdad? No hay que involucrar a mucha gente. Con alguien que uno logre convencer de que le haga el video ahí en inteligencia artificial y se tiró viral, ya se fue. Entonces las campañas, yo siempre ahí lo digo, las campañas tienen una enorme responsabilidad en esto. De nuevo, es un proceso evolutivo que creo que va a tener estándares que vamos a ir a tener que ir aprendiendo todos, y no solo en Costa Rica, porque es un fenómeno global. Yo estoy seguro que Estados Unidos algo estará pensando, por lo menos a nivel de elecciones ya estatales, que a veces van más rápido que las federales, de lo que esto implica, ¿verdad? Porque están siendo factores importantes. Preguntas aquí del público también. Gracias. Quería, ya que no te vas a referir a la campaña nacional, es muy feo decirle que no se está perdiendo mucho, ¿verdad? Digo, si no es que no sé que si no la has visto, pero sí creo que esta que fue global era de una geografía muy puntual, pero terminó siendo global. Pareciera que en Nueva York tenían al candidato perfecto y fue la campaña perfecta, y sabemos que ningún producto político es tan bueno como parece. Siempre se pregunta uno, de la forma más llana que la piensa el ciudadano y que la pensamos también los profesionales en comunicación, ¿cómo hacen cuando les llega un candidato tan malo, pero gana, y uno tan bueno y pierde? A ver, porque ahora que ponías el ejemplo de la comida, seguimos comiendo esas hamburguesas que sabemos que no se ven como en el anuncio, y nadie se ha peleado con ustedes por eso. Sin embargo, pareciera, y me pregunto si del lado de la publicidad de las agencias les toca a veces decir, no, su candidato es tan malo que no puedo darle brillo a eso que no es un diamante, o de repente el cliente paga y dicen, caramba, ganó, y no le teníamos fe ni nosotros. Tal vez a raíz de la campaña de Zoran McDaniel me pregunto eso, porque todos podemos decir que envidia. Hay que ver si de verdad es la maravilla que pareciera que encontraron. Y segundo, eso para vos, y en el caso de los señores, yo no quería decir muchacha y señores, pero sí. A los periodistas. Se está burlando porque el otro día en una entrevista que estaba oyendo, sí, me mandaron saludos a la conductora, al muchacho y al señor, y el señor era yo. No, algo que nos piden a los periodistas, creo que se lo piden a los analistas, no mucho a los publicistas y sobre todo al tribunal, y es algo irreal: objetividad, imparcialidad.
mi periodista favorita, si es que se puede decir algo así, Cristiana Amanpour, dice que lo que tenemos que ser es veraces, no neutrales. No tengo ningún problema en que usted me diga, no, yo estoy de este lado porque de este lado está la verdad está en un solo lado. Entonces, después de que Diana se refiere a esas campañas con producto malo, me gustaría que ustedes me hablen de ese compromiso y el costarricense que todo lo quiere parejo. No, si le pregunta a ese, pregúntele a este. Diga que está bien este, diga porque que está bien este, déle los mismos 5 minutos a este otro. Y si sé que estos 5 minutos son de puras mentiras y ya comprobé que todos esos datos no están verificados, entonces al analista, al tribunal, pero comencemos con la publicista. Bueno, muchas gracias por la pregunta y me encanta la pregunta porque realmente es un problema que uno vive muy comúnmente. A ver, yo como creativa, ¿verdad? De la parte de creatividad, yo creo 100% que no hay un brief malo. Y con brief me refiero en general a lo que sea que uno le estén pidiendo que uno haga. Si uno tiene que vender algo, siempre hay un ángulo fresco para hacerlo. Entonces, el problema no va a ser la creatividad, el problema no va a ser el cómo le encuentro algo para venderlo. Puede que sea un reto más grande que otro. Creo que va a ser más un problema ético de si quiero yo hacer que esto se vea de esta manera. Exacto, creo que ahí es donde va a estar la decisión. Y creo que incluso hay una parte muy difícil porque cuando uno trabaja para una agencia, tu trabajo es hacer lo que te piden. Entonces ahí se vuelve todavía más complicado. Todavía si uno es el proveedor principal al que le están diciendo, hey, ¿quieres hacer esta campaña? Hay como un proceso más fácil de decir, no, yo con usted no me meto, ¿verdad? Pero ya cuando uno es un asalariado y uno le toca resolver, hay un problema ahí más fuerte. Yo sí creo que lo peor que uno puede hacer es traicionarse uno mismo, 100% lo creo. Y creo que está bueno y parte del profesionalismo es decir cuáles son mis límites. Y creo que está bien, si dentro de esta empresa donde yo trabajo me están pidiendo que haga X o Y cosa, pero está cruzando mis límites, ya sean religiosos, políticos, lo que fuera, no veo mal decir, hey, yo eso no lo voy a hacer, y que eso sea respetado. Entonces, me parece muy, muy interesante tu pregunta por eso, porque desde la parte creativa, uno puede hacer que un huevo se vea como un diamante, ¿ok? Y uno puede venderlo, sí. Exacto. Pero desde la parte ética, ahí es donde creo que es un poco lo que llamaba ahora en la presentación, la responsabilidad que tenemos. Y no echarlo a menos, porque al final de cuentas podemos hacer que alguien que no tiene ningún ángulo interesante parezca interesante. Entonces, esa es un poco la responsabilidad. Es curioso que preguntes esto. Estoy sacando unas notas, pues yo voy escribiendo cosas que se me ocurren para después. Yo creo que es que en la época del bipartidismo en Costa Rica ser neutral era relativamente fácil, tanto para el tribunal como para, ¿verdad? Cuando el bipartidismo, para un analista, para un periodista, cuando el bipartidismo se nos cae en Costa Rica a partir del 2002, uno tiene que tener claro que lo que se cayó fue el factor estructurante de un sistema, porque el sistema el sistema político en general estaba estructurado en torno a eso, y eso va desde el reglamento de la Asamblea Legislativa, que es un reglamento estructurado para un sistema bipartidista, desde cómo se elegían magistrados aquí antes, informalmente, que ya por eso uno ve que ya la cosa ya no era entre dos, ¿verdad? Y a nivel del análisis o de la neutralidad, por ejemplo, en el caso del tribunal y en los casos, en este caso de la renovación de estructuras, de Liberación y los otros partidos, la gente asume entonces es que si usted resolvió así, si usted le resolvió a alguien, tiene que resolverle igual. Bueno, depende de las circunstancias, depende del contexto, porque la neutralidad del tribunal, para que usted no se meta en el tema de neutralidad de esas cosas, don Andrei, no puede verse en el vacío, tiene que verse en el contexto. Cada caso tiene un trasfondo, y estoy seguro que históricamente el tribunal habrá cometido algunos errores,
porque son humanos los que están en el tribunal, ¿verdad? Pero no de neutralidad, de falta de neutralidad. Eso es lo que quiero remarcar. Ha cometido errores porque se cometen errores, pero no por falta de neutralidad. Y podemos ahora, Andrei lo dijo, podemos tener criterios distintos en un tema muy específico, que es por lo que he tenido criterios distintos, pero de ahí a que uno considere que el órgano no es neutral es otra cosa. En el análisis también, que se critica mucho, o en el periodismo, yo creo que en este nuevo sistema, nosotros como buenos ticos tenemos, es que si criticas a unos, ya los criticaste ayer, entonces hoy por favor critica a los otros. Que eso es y eso no es neutralidad ni es coherencia. La neutralidad se basa en tener posiciones claras, fundamentadas y razonadas, sea porque uno tiene que tomar una decisión institucional de regulación, como le toca al tribunal, sea porque uno tiene que analizar, o sea un periodista porque tiene que hacer una nota. Y si le toca al tribunal corregir 18 veces a un partido que mandó mal la renovación de estructuras, y como ha ocurrido hasta que el partido no se puede inscribir, no se inscribió. No es que ya lo corregí una vez, entonces ya usted lo corrigió una vez, entonces ahora voy a corregir a otro para compensar. La política, sea como uno esté involucrado, de nuevo, como comunicadores, como periodistas, como analistas, como el ente regulador exclusivo en Costa Rica, no es un acto de compensación por igual, ¿verdad? Y ese concepto de neutralidad creo que tenemos que irlo evolucionando. Sí, yo creo que un autor que leen ustedes mucho en comunicación, o al menos antes, era Le Bon, ¿verdad? Y Le Bon tiene una famosa frase que dice: la masa nunca ha tenido sed de verdad. En realidad, el tema de la regulación, como lo decía antes, nunca ha pretendido el tribunal decir que es verdad y que es mentira, porque nos convertiríamos en el Ministerio de la Verdad orwelliano. Eso le corresponde al control cruzado de los propios candidatos y agrupaciones políticas, y al electorado sopesar esa discusión. El tema es cuando la discusión está ausente, o el tema es cuando los actores están desdibujados. Demos cifras en perspectiva. En el año 2022 se postularon 25 personas a la presidencia de la República. 19 de ellas no obtuvieron el 1% de los votos. En esta elección vamos a 20 candidaturas a la presidencia de la República, 5 menos, pero nuestro registro de partidos va superando los 155 partidos políticos en el país. Entonces, ¿qué institucionalización, qué cristalización, qué pautas éticas? Porque parte de las funciones sociales de los partidos políticos desarrolladas por la literatura es justamente lograr agregación, ¿verdad?, de una visión ideológica común y de una disciplina partidaria en el buen sentido de la palabra. Bueno, tenemos una visión de mundo que es esta, analizamos el mismo hecho desde una perspectiva distinta, y eso, sobre el mismo hecho, opinamos de manera diversa. Lo decía ahora Diana. Bueno, hay un hecho, hay un fenómeno, que es un muerto en la carretera. Sobre ese hecho yo me aproximo a cubrir la noticia de diferentes aristas. Unos lo harán de una manera, digámoslo así, mostrando al cuerpo y la sangre, etcétera. Otros lo harán en un plano más alejado, pero es el mismo hecho. Nadie duda sobre el hecho, duda sobre las palabras que circundan ese hecho. El tema es que ese control, ¿verdad?, es mejor éticamente o es peor, o es moralmente mejor o no mostrar la escena, decían en las Fisgonas de Paso Ancho, cuando narran en el radio, ¿verdad?, el narrador, que ya de por sí era un narrador bastante hiperbólico, ¿verdad?, era como, es un espectáculo dantesco, ¿verdad? Bueno, ya esa valoración tiene que ir controlando una y otra. Y a propósito de la radio, de que todo esto es muy antiguo, todos sabemos cuando estudiamos en ciencias sociales el teorema de Thomas o la profecía autocumplida. El ejemplo es Orson Welles, ¿verdad?, relatando con una voz muy seria y profunda la invasión alienígena, y todo el mundo creyéndola. Costa Rica lo tuvo cuando algún banco privado se empezó a regar un bulo de que estaba a punto de quebrar. La gente salió corriendo a los cajeros automáticos a sacar el dinero, porque entonces iba a cerrar,
¿verdad? Ese banco. El banco nunca estuvo en riesgo financiero, salvo cuando la gente aceptó como una consecuencia, vamos a ver, cuando aceptó que el fenómeno era cierto, casi genera como consecuencia real lo que nunca estuvo dándose, y era que el banco estaba en peligro financiero. Pero ese sacar fondos de manera masiva sí pudo haber comprometido la estabilidad financiera de ese banco, y es como construimos la realidad social, ¿verdad? Entonces, yo creo que a la autoridad electoral en eso quizás no le corresponda sino a la sociedad civil. ¿Qué sí le corresponde a la autoridad electoral? Generar cierto tipo de marcos regulatorios que sean realistas, que se adecúen a los signos de los tiempos, sabiendo que la regulación siempre corre detrás de la realidad social y corre bastante lento. Y en estos temas hay un desfase natural, rápido, condenado a la obsolescencia, muy rápida. Entonces, generar normas muy abstractas tal vez no nos permite agarrar nada, y muy concretas es lo que yo le digo siempre a mis estudiantes. Yo le llamo la metáfora del jabón. Cuando uno tiene un jabón en la mano mojado y trata de apretarlo, el jabón más bien brinca de la mano y sale y se cae, ¿verdad? Es exactamente igual con la regulación. Queremos una regulación perfecta que lo atrape todo, pero en ese atrapar todo siempre nos va a hacer brincar ese jabón. El justo medio es muy difícil en esta materia porque además se transforma todos los días. ¿Hay más preguntas del público aquí o en las redes? Estamos, ok. Bueno, creo que ha sido una noche muy enriquecedora, y en realidad yo me quedo con varias frases. Voy a tener que ponerme los anteojos, pues, si no, no lo logro. No soy como Mario, que es un campeón, está en el celular viendo letra chiquitita. ¿Perdón? Sí, que te ves como, por lo menos ves como un muchacho. Sí. Bueno, me parece, digamos, fundamental recuperar el inicio de la disertación de Andrei sobre esta necesidad de entender la diferencia entre derecho y ética, en el sentido de, al final, la ética es la forma en que nosotros tenemos que actuar independientemente de lo que la regla y la ley nos propongan, y al final entonces es una decisión personal, profesional, que tenemos que asumir independientemente del lugar en el que nos toque funcionar. Y ahí lo esto con otra frase muy rica que propuso Diana sobre contenido y contexto. Creo que podría estarla, digamos, reinterpretando un poco en el sentido de el contexto en el que estamos hoy tiene que definir mucho el contenido que proponemos éticamente, ¿verdad? A diferencia de entenderlo como el contexto es el rey y King Kong es perdón, al revés, el contenido es el rey y el contexto King Kong. Ese King Kong tiene que ser muy fuerte y tiene que estar muy presente en las decisiones que tomamos a nivel ético, me parece, cuando hacemos publicidad política. Me parece también fundamental hablar de la autorregulación y la responsabilidad que cada uno tiene desde esa perspectiva, más allá del derecho y de la ética. En ese aspecto que proponía de más allá de ser responsable del mensaje, tenemos que ser responsables de lo que provocamos con el mensaje, de analizar esa perspectiva desde ahí. Los algoritmos que nos dibujaba muy bien este contexto, Mario, y la otra pregunta que hacía Andrei sobre el tema de la verdad, ¿verdad? Yo hoy me preguntaba si estamos en una crisis de verdad o en una crisis de demanda de la verdad, ¿verdad? ¿Cuál es, y en ese sentido, entonces, el papel que como ciudadanía tenemos que proponer? Y quisiera cerrar esta reflexión con otra frase que leí hoy que me pareció muy interesante, de que dudar de lo que nos gusta es posiblemente el acto patriótico más importante que podemos ejecutar en estos momentos. Es decir, cómo aquello que nos resuena, que nos hace mucho cariño, porque al final, digamos, o que nos genera a nosotros mucha resonancia con lo que pensamos, con lo que creemos, de pronto debemos siempre ponerlo en contexto y de pronto ponerlo también en una tabla de duda, para no hacer un repost inmediato, no dar un like inmediato, sino de pronto para ayudar a los algoritmos a vivir diferente y a no replantear mentiras, ejecutarlo. Entonces creo que
pues que de pronto por ahí podríamos tener un resumen de algunas de las cosas. No sé si ustedes quieren agregar algo más, hacer alguna reflexión de cierre sobre sus temas. No, yo agradecerles, Jorge, de verdad, de nuevo, creo que hablo en nombre de los tres, agradecerles, creo que generar todos estos espacios en un mundo que es tan líquido, que es tan... hoy daba una charla sobre la reconfiguración del padrón electoral, ¿verdad? Y tiene uno que entender que está uno con una demanda electoral que tiene un tiempo político muy distinto al que había antes. Y estos espacios creo que tomarse un ratito de toda esta inmediatez y este tiempo político para reflexionar, siempre van a construir democracia. Y creo que desde los colegios hay que agradecerlo también. No, de mi parte igual, agradecer al colegio la invitación, a mi compañera y compañero de panel. Y yo creo que justamente la democracia es eso, la democracia es diálogo y disenso, pero nunca llegar al punto de violentarnos unos a otros, ¿verdad? Decía Saramago que disentir es un acto irrenunciable de conciencia, y enhorabuena, tenemos un país donde podemos libremente disentir sin que nadie saque a ninguno de nosotros de este lugar por la fuerza, por decir lo que decimos, pero sí es lo cierto que también como sociedad debemos volver a los orígenes de refundar esa parte ética que el derecho no resuelve por las cuestiones que ya hemos comentado esta noche, y que quizás volver a una ética de comportamiento político es hoy más urgente que nunca. Creo que bajo ese mismo comentario hay algo muy importante hoy en día que estamos en escasez, y yo siento que es la inteligencia emocional, y se ve mucho en redes sociales. El hecho de que alguien comente una opinión y el otro lo ataque y el otro lo bloquee y el otro, ¿verdad? En general, qué lindo esto, porque podemos tener diferentes opiniones aquí, pero que tengamos la inteligencia emocional de entender que no está mal que opinemos diferente, y que podamos vivir en esta libertad, pues realmente es algo que hay que atesorar muchísimo. Y partiendo de eso, bueno, y también agradecerles por esta conversación, por este espacio, por las preguntas que hicieron, y ojalá que esto realmente pues nos lleve a ser mejores profesionales y nos lleve a levantar el país. Súper. Igual a mí no me queda nada más que agradecerles a ustedes muchísimo por sus aportes sustantivos, a la audiencia presente y virtualmente muy atenta, y por sus preguntas y comentarios. De parte del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva, reiteramos nuestro compromiso con promover prácticas responsables, éticas y transparentes en el ámbito electoral, y sin duda este conversatorio es parte de esas acciones. Sin más, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas noches.